con 300 milímetros promedio en Argentina. Y después tenemos en Brasil, que ya tenemos 4.000, pero vamos pronto a 10.000, y también tenemos 13.000 hectáreas de caña de azúcar bajo riego. Creo que esto va a ser un factor grande. Vieron que hay gente ya hablando de 200 o 250 millones de toneladas. Yo creo que esa mejora viene. Porque cuando vienen los márgenes, vienen todas las tecnologías. De todo. De semillas, de herbicidas y de cada cosa. Y con esto les cuento que viene un campo interesante y la Argentina tiene una promedio de edad mucho más joven que el mundo y mucho más educada. 44 años de edad promedio, 50% con universitario completo. Y viene este campo, y estas son todas imágenes de máquinas autónomas, en donde no se van a manejar, se van a direccionar, se van a controlar, se van a supervisar, y esto viene en la ganadería, quizás un poco más atrasado, en el tambo el robotizado. ¿Se acuerdan de esa historia que el hijo que menos luces tenía iba al campo? Les digo, si están pensándolo así, no vayan a estudiar agronomía. El otro día el CEO de NVIDIA dijo, una de las profesiones que van a durar y van a ser muy sofisticadas es el tema de la agricultura del mundo. Así que con esto hice una presentación y bueno, los invito a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Súper interesante y algunas preguntas que tenía me las spoileaste, así que vamos a hacer otras. Ale, estamos viendo, lo vimos durante toda la mañana, tenemos un relevamiento hecho en Endeavor, un mapeo que consta de más de 300 empresas AgTech. Vos nos contabas un poco también qué es lo que estás viendo para el farming del futuro. Y bueno, como decíamos antes, hay un conjunto de empresas AgTech que combinan datos, inteligencia artificial, biotecnología, blockchain, y están buscando vincularse con empresas grandes del sector como ustedes. Me gustaría que nos contaste cuál es la experiencia que tienen en particular con Agrofa y con FIO antes, pero ¿cómo ves este fenómeno y qué rol crees que tienen estas jóvenes startups en la transformación del sector? Nosotros no armamos el típico venture capital que arman las grandes corporaciones que dicen, bueno, destino una parte de mis ganancias y pruebo y pruebo y pruebo y pruebo. Lo nuestro fue más estratégico y más... Pero siempre hay tiempo, Ale. Sí, hasta acá esta fue una postura porque hay que ser muy bueno para seleccionar y eso, viste, no sé cuál es la proporción de éxitos y nos gustó siempre tener más participación activa. No sé, en FIO, Ale es el fundador, Ale Larosa, pero nosotros somos, viste, presidente, vicepresidente y le dimos todo nuestro conocimiento de mercado, nuestros contactos, todas nuestras relaciones. No nos gusta la muy pasiva, la muy chiquita. En la muy pasiva, muy chiquita, lo que solemos hacer es nos vienen y nos piden probar con nosotros. Y ahí creo que los startups tienen que lograr esta entrada en el negocio agropecuario. Y compañías como nosotros pueden ser el punto de entrada. Todavía no hicimos estas inversiones del 1, 2, 3%. ¿Puede ser que empiece? Sí, puede ser. Si lo va a hacer FIO, lo va a hacer Quesud, no lo tengo tan claro. Pero tiene que ser sobre adyacencias nuestras. Tiene que ser sobre, no sé, o real estate o partes productivas. No lo hacemos en cosas que no tengan nada que ver. Yo no sé, no me voy a meter en una cosa de maquinaria que la salida es para venderle a John Deere. No imagino que Cresud vaya a meterse en ese tipo de inversiones, pero en el medio sí estamos aplicando el Weedseeker o el Precision Planting, que son las nuevas tecnologías aplicadas al insumo variable. Entonces, tenemos que tomarlo rápidamente y los tenemos que adoptar y comprar, y eso lo hacemos. Somos clientes de todos ellos, no como accionistas. En general, de todos estos tomamos el producto, tenemos la preferencia, nos dan preferencia por volumen. Pero por ahora no, pero llegado el momento puede ser. Pero a mí me gusta más participación que tener 10 del 1%. Me gustaría tener varios del 30, 50. Bueno, en FIO empezamos con el 60%. Y FIO, en vez de quedarse con una historia, el fundador dijo, prefiero ser socio de una existente grande y quedarme con la minoría y tener el negocio. Y creo que fue una exitosa decisión, Sí, ¿no? total. Hablábamos hoy a la mañana de Ale Larosa. Pero ¿y qué les recomendás a las startups para encontrar vinculación con las grandes compañías? Además de esto que decías, entender qué hacen y qué desafíos tienen esas grandes compañías, o sea, acercarse inteligentemente, pero ¿qué otra recomendación les das? Porque muchas veces lo que encontramos es que no necesariamente hablan el mismo idioma, las grandes y las startups,
y ahí aparecen ciertas fricciones que no hacen sinérgico el vínculo. Entonces, ¿qué recomendación ahí en base a tu experiencia? Hay una parte que tiene para mí las startups complejas, es que en general se arman de a pedacitos, está el fundador y el resto tiene el 1, 2, 3, 5, alguno del 10, y está como liderada sin controlante, y el controlante es el fundador que no tiene mucho equity, y no sé si es una fórmula tan piola en el mercado inicial, ¿no? Me parece que requiere de más profundidad de mercado. En Estados Unidos es más normal. En Argentina me parece que cuando una empresa le pone el pecho y le pone toda su solvencia y su conocimiento, creo que le da más fortaleza que esas minorías que cuando se juntan y tienen representación en el board, muchas veces tienen tantos intereses y tan contrapuestos que la verdad que el fundador la tiene más difícil, creo. Entonces, ahí tengo mi cuota de duda, si para el tamaño del mercado de Argentina esa fragmentación de la decisión, un comité de colegiado de extranjeros y locales, y lo va a llevar a buen puerto, ¿no? Yo creo que es más fácil cuando tiene alguien que le pone todo el pecho y le aguanta todas las necesidades hasta que la empresa se pone en break-even. Que no es tan obvio, no es Esa tan es la fácil. experiencia que corrieron Que ustedes. en FIO nos pasó, pero que Agrofy tiene fundadores y tiene más fragmentado y la tiene más difícil. Cuando llega el momento de juntar el capital y tiene que volver a... Y ahí cada una tiene, viste, bueno, si la pierde o no la pierde es más difícil la charla. Cresud, hasta que FIO le funcionara, iba a poner todo lo que tenía que poner y así lo hizo. Yo creo que hay una cuota que tiene que en Latinoamérica, y esto es en el mundo, ¿no? En el mundo las acciones en la bolsa, en Estados Unidos un controlante puede manejarla con el 5 o el 10%, y es normal en Estados Unidos. Pero en general son empresas inmensas, súper profundas, súper globales. En Latinoamérica no es así, y las compañías de la bolsa tienen su controlante del 30, 40 o el 50% más normalmente. Es como una forma de operar en Latinoamérica. Pero las startups de Latinoamérica están yendo más al modelo americano, y es un poco más difícil en Latinoamérica. Entonces, no sabría qué recomendarles. A mí personalmente desde Cresud me gusta más el modelo con el control, en donde le ponemos todo lo que hay que hacer y la aguantamos todo el tiempo. Si nos gusta, la podemos aguantar. Ale, ¿Qué le pasó a FIO? Hasta pasar a positivo. Tuvo muchos años y migró muchas veces de estrategia y finalmente llegó a la estrategia y después se hizo grande. Ale, y muchas de las organizaciones que estamos acá, incluso este evento en su génesis, también busca de alguna manera incentivar a empresas, más empresas grandes como Cresud y como IRSA, como Brasil Agro, a relacionarse con startups. Entonces la pregunta es, desde el otro lado, ¿qué les recomendás a las si les recomendás a las grandes acercarse a las startups para un poco esto, ¿no?, que nos contabas antes del farming que viene, para acercarse a ese mundo, si es a partir de eso que pueden encontrar estas soluciones novedosas? ¿Qué les recomendás a las grandes? ¿A las grandes? A las grandes, para establecer vínculos con las startups. Sí. Difícil yo recomendarle. Estamos hablando de las multi de 10 o 100.000 palos. Tengo bastante trato y la verdad que entiendo cómo están pensando. Se les rompieron mucho sus evitas. Una cosa cuando ganaban 5.000 millones de dólares por año y ahora se desachicaron mucho. Por eso se está sufriendo en el mundo del venture capital, porque achican en todos lados, achican las líneas, reducen, reestructuran. Y eso es lo que nos está pasando en el momento de las rondas, donde ese capital que salía en una proporción de un EBITDA muy grande está achicándose. Yo creo que el que esté muy cerca de una historia del cliente final, yo creo que es virtuoso estar muy cerca desde el inicio, ¿no? Si vos podés hacerlo solo y esperar hasta el exit, bueno, sé que una de tus preguntas es ese famoso exit del IPO. El IPO realmente, chicos, es difícil. Yo tengo la rareza de haber hecho un IPO una vez, una empresa que no tenía ningún activo, e hizo el IPO solamente con un business case, que fue Brasil Agro, ¿no? Eso fue una historia rara, era un momento muy especial de Brasil, y un banco que todo lo que hacía en Brasil le iba bien, le contamos la historia que habíamos hecho en Argentina, hicimos un business model que íbamos a comprar en los cerrados brasileros y nos juntamos 280 millones de dólares. Yo lo vi una vez en mi vida, no sé si lo vuelvo a ver. En general te piden una historia con track record, con EBITDA, con activos, con empleados, con double digit growth. Es todo un mundo que te piden para... El mercado de capitales no va a ir al 3% productivo. Le va a pedir el 10, el 20, el 50%. Quiere historias de las que creen que vienen a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, lo que es el IPO, que es el sueño de todo el mundo, y ahí me hago rico y que yo... Piensen cuántos casos conocen. Claro, hoy con internet todos creen que son parecidos a los que se ven, pero son muy pocos, ¿no? Entonces, yo creo que
es más piola el exit con un estratégico que la salida del IPO. El IPO es para muy pocos, con el estratégico creo que da para más, y yo creo que lo que recomendaría es estar más cerca de los estratégicos de inicio. Y que las historias las adapten más rápidamente y que no pongan valores que de repente... Hay veces que, yo me acuerdo, cuando empezamos FIO, teníamos ganas de hacer esta historia y lo hicimos no solamente en el agro, lo hicimos en la parte financiera, la hicimos en la parte urbana y no fueron bien, no todas fueron bien, ¿no? Pero FIO tuvo la capacidad de... La evaluación la discutió. En ese momento todo valía 10 millones de dólares. Cualquier historia que tenían decía no vale 10 palos y vos comprabas un campo por 10 palos. Pero estas compañías ponían valores que eran difíciles de digerir. Y ellos fueron pragmáticos. Y cuando Cresud puso algo más o menos, aceptaron y prefirieron tener un 60% de Cresud que una evaluación muy alta con uno del 5%. Y yo creo que eso fue muy inteligente. Y creo que esa parte de esta discusión y este pragmatismo del cambio, de la mano de un estratégico que es más inteligente que hacer una gran evaluación y después no hacer el delivery, que es bien difícil, y después no llegar con la nafta, que creo que se entiende lo que digo, ¿no? Ale, ustedes, como decías recién, son una empresa que cotiza en Estados Unidos también, en los mercados locales y en Estados Unidos. ¿Qué ventajas encontraron al abrir el capital y qué desafíos se enfrentan, ¿no? Porque es constante, ¿no? También la conducta, digamos, el reporting, toda esa gimnasia. Contame un poco de eso. Para nosotros es clave y fue clave el mercado de capitales. Todo esto empieza con mercado de capitales, así como Brasilagro, Cresud también, eran 20 millones de dólares y empieza la historia a crecer de la mano de follow-ons y de muchos bonos. Creo que son 18 mil millones de dólares de transacciones que tenemos en estos 30 años. Y bestial, hay un slide creo que muestra lo que es el mercado de capitales. Para nosotros, a ver si anda.